Infestación, basado en hechos reales. Lo que a continuación describiremos son síntomas muy generales de una auténtica infestación de demonios, pero deben ser muy tenidos en cuenta a detalle, porque allí comienzan las manifestaciones de infestación. Por ejemplo, los animales se irritan o alteran de forma extraña y en algunos casos llegan a atacar a sus dueños. Hasta algunos lugares de la casa se ven inundados por olores y hedores extraños y nauseabundos. Se producen corrientes de aire frío sin ningún motivo. La temperatura baja en algunos ambientes o en ciertas zonas de la vivienda. Se producen ruidos extraños de día o de noche, cadenas, chirridos, tic-tac de relojes, susurros o gritos. Tienen lugar movimientos de objetos o estos cambian de lugar junto con otras anomalías. La persona afectada siente una profunda tristeza de alma, pensamientos inhabituales que le empujan al suicidio o a la lujuria y a otros actos fuera de lo común, algo peor, como la pérdida de la fe en Dios Padre, reiterados fracasos en todos los ámbitos cotidianos, trabajo, amistades, familiares, deportivo, sensación de miedo, irritabilidad, angustias inexplicables, cambio drástico del timbre de voz. Si esto pasa, tenga mucho cuidado, porque el demonio está allá adentro y necesitarás ayuda como yo. Querido Chemo San Juan, soy la señora Guadalupe Pérez de San Pedro Sula, Honduras. Todo este infierno empezó justamente 6 años atrás, cuando compré un solar, lo que es un terreno en unos predios que antiguamente fueron campos bananeros. Me mudé a una casa que humildemente construimos mi esposo, mis 3 hijos y yo. Cada quien tenía su dormitorio. Estábamos contentos y tranquilos hasta que ellos, después de algún tiempo, me decían que les pasaban cosas algo extrañas. Empezando con mi hija, a quien le cerraban y abrían las ventanas aún siendo corredizas, especialmente por las noches. Decía ella que un hombre de color oscuro se paraba a mirarla por fuera riéndose de ella, hasta que un día le dio la espalda y este se enojó y la golpeó inexplicablemente, dejándole una mano marcada en la espalda con un moretón horrible que me costó tiempo para que se le quitara. Esto fue solo el inicio de esa maldita manifestación demoníaca o infestación de demonios, como usted le llama. Luego de unos días todo cambió. Empezaron los pleitos y los problemas con toda mi familia. Mi hija cayó en depresión a tal grado que sin razón se cortaba el cuerpo con cúters. Mi hijo se volvió rebelde y ya no salía a montar su bicitaxi, porque muy asustado decía que en las oscuras calles de la selva una mujer en condición de calle lo asustaba, la cual era despeinada, con un vestido blanco muy sucio y no tocaba el suelo. Este ser lo perseguía cuando salía a trabajar a la calle, justo al oscurecer. Esto lo tenía aterrado. Mis otros hijos decían que en el terreno de enfrente de la casa, el cual era uno grande, y solo allí los asustaba al caer la noche, les salía a su paso un aterrador perro negro, el cual portaba una cadena que brillaba como fuego en el pecho. Me contaban todas sus cosas, pero de lo cansada que venía de trabajar, casi no les prestaba atención. Hasta creía que era la imaginación de ellos, o que de plano no querían vivir en ese lugar tan apartado de la gente, dentro de la selva. Pero la verdad era otra. Luego mi esposo empezó a tomar y a tener un comportamiento extraño. No lo entendía, pero él nunca tomaba y ahora lo hacía muy seguido. Estaba muy ocupada en mi trabajo, que no platicaba con él. Una tarde me tomé el tiempo de acostarme a conversar con mis hijos, ya que lo de mi hija me empezó a preocupar, porque no lo miraba como un comportamiento normal de un adolescente. Y fue cuando empezó algo a respirar en medio de nosotros, abajo de la cama. Ese sonido era irritable,
y no era de nadie de mis hijos. Más bien era como el jadeo de un animal muy horrible, tanto que podíamos oír su respiración cada vez más fuerte. Para no asustar más a mis niños, fingí no escuchar nada. Mis hijos se fueron a sus dormitorios y me quedé sola, donde de reojo miré cuando abrieron la puerta y alguien entró, parándose a mis pies. Me reí y les dije traviesos: no estoy mensajeando, solo estoy mirando el celular. Al ver que nadie respondía a mi plática, medio miraba de lado que alguien estaba allí parado a mis pies, pero por detrás de una cortina. Al mirar bien, noté que esa silueta no se parecía a ninguno de mis hijos. Me di la vuelta confundida y en un amargo escalofrío que recorrió todo mi cuerpo, me levanté y fui a donde ellos estaban viendo la televisión en la sala. Les pregunté y me dijeron que no se movieron de allí. Más intrigada quedé y empecé a prestar atención a este evento. Le pregunté a mis hijos como a qué horas miraban al perro negro salir de los árboles. Ellos dijeron que eso era aproximadamente a las 6 de la tarde. Sin avisar, ese día llegué temprano para ver lo que decían y en efecto, salimos al patio que construimos a la orilla de una cañera, propiedad de la azucarera o ingenio donde en épocas anteriores murieron muchos esclavos y gente de fatiga, dengue y a manos de los patrones despiadados. Justo allí, esperamos cuando mis ojos se abrieron de par en par, como pelotas al mirar aquel inmenso y feroz perro salir de la extensa selva. Era impresionante, que parecía de esos terriers o uno grande, como un ternero pero tierno y de grandes patas, el cual se paró de frente a nosotros y arrojaba rabia. Este solo nos miraba como retador, para luego seguir su camino por la calle, buscando el fondo de las cañeras de la selva y perderse por siempre. Después de ver eso, me asustaba dejar a mis hijos solos, pero si no trabajaba, no tendríamos para comer, ya que el borracho de mi esposo no ayudaba en nada. Luego llegaba a casa y mis hijos no habían hecho limpieza ni nada. La casa estaba desordenada y la respuesta de ellos era que en la casa no estábamos solos, porque allí vivían 2 niños, una niña y un varón que según escondían en el cuarto de ellos porque la mamá de los niños los golpeaba sin piedad. En pocas palabras, eran como unos muertos ocupando nuestro espacio. Mis hijos culpaban a esos 2 espíritus del desorden de todo, pues una tarde, en mi día libre, escuché cantar a alguien en el pasillo de la casa y me dijeron mis hijos: ¿escuchas eso, madre? Ellos son, y no estamos solos, ahora estamos entre ellos. La verdad, ese cantar se escuchaba como en un hueco y no se entendía nada de lo que decía o cantaba, pues debido a eso, el cuarto de mis hijos se había convertido en una iglesia por tener una infestación de espíritus, entes y más adelante, demonios. Mis hijos tenían puestas 3 Biblias en el Salmo 91, indicando para alejar demonios, y de los cuales ponían a una bajo cada almohada y una última en la entrada de la puerta, abierta también con el Salmo 91, que según ellos evitarían ataques demoníacos. La entrada de la casa parecía toda llena de papelitos hechos a manos con el Padre Nuestro y con crucifijos y santos e imágenes pegadas por todos lados, y ni con eso se detenía la infestación, porque se nos morían los animales, se perdía el dinero, se aparecían los muertos, en fin, pasaba de todo lo que molestaba a mis hijos, teniéndolos aterrorizados. Mi hijo menor empezó a soñar con muertos, y al siguiente día había uno en la calle tirado. Soñaba con algo y se hacía realidad. Empezó a preocuparse al grado de ya no querer dormir, pues eso le daba pánico, ya que cada sueño que tenía se cumplía, y su último sueño fue que su padre nos trataba de matar. Llegamos a cambiar todo a tal grado que mi marido, cuando llegaba ebrio, nos golpeaba y lastimaba perdiendo la razón. Nunca fue así con nosotros. Después él caía en un sueño profundo, donde al despertar ya no recordaba nada de lo que nos había hecho. Después de eso, me asustaba dejar a mis hijos solos con ese ser
al que ya no quería. Luego llegaba a casa y mis hijos no habían hecho nada. Estaba desordenado todo, olía mal como a podrido, azufre, y el hedor era repulsivo. Era triste ver cómo poco a poco nos derrumbábamos. Un día mi marido trató de matar a mi hija, a su propia sangre. Primero la golpeó salvajemente hasta fracturarla y lastimarla. Ni mis 3 hijos lograron controlarlo. Ese señor era el mismo diablo, y hasta el día de hoy él niega haberlo hecho porque dice y jura que en su sano juicio jamás le haría daño a sus hijos, y menos a su adorada niña. Nos separamos. Mi hija no quiso levantar cargos porque era una bestia. Tampoco queríamos que la gente se enterara de esta infestación demoníaca jamás vista en tiempos modernos. Mis hijos se fueron para La Ceiba, una localidad más poblada, a pasar un tiempo con mi mamá, pues ella podía cuidarlos y protegerlos. Yo me quedé sola en casa, pues la bestia o demonio de mi exmarido huyó para internarse y perderse en esa selva negra, lugar o casa de esos entes aberrantes, y por algún motivo de allí salieron para acabar con mi hogar. Así que una vez, cuando serían las 12 de la madrugada, algo me quiso abrir la puerta, ya que sabía que estaba sola. Sin embargo, la puerta se sacudía tan fuerte, como si el mismo demonio tratara de entrar. Pensé que quizás alguien se había metido a robar lo poco que aún me quedaba, y me armé de valor. Abrí como pude la puerta, cuando de pronto vi una sombra como de un hombre en el interior, la cual corrió y abrió la puerta del baño. Le grité: «Ya te vi, sal de ahí», y prendí las luces, pero ya no había nadie. Fui y revisé las puertas y estaban todas bien cerradas. Me apagaron las luces y salí corriendo. Me encerré con escalofríos en mi cuarto y vi cómo la tele en la sala se prendió y podía ver los reflejos de cómo cambiaban los canales. Y lo peor era que yo sabía que ya no tenía tele porque mis hijos se la llevaron a casa de mi madre. Estaba todo raro, malo, y claro se escuchaba cómo estaba funcionando la tele, y de pronto vi a la sombra por abajo de la puerta donde estaba yo, y aquel demonio sin duda seguía fuera de mi cuarto, el cual me tocaba la puerta, pues se escuchaba como algo con uñas largas y pesadas me destrozaba la madera de la puerta, y mugía como un animal, o gemía queriendo entrar. Eso estuvo allí hasta más o menos las 3:30 de la madrugada, pues yo comenté esto, señor Chemo San Juan, en varios grupos y se burlaron de mí. Por eso acude usted, que tiene décadas de investigar. Ahora vivo con miedo y terror, pero no quiero perder mi único patrimonio que aún me queda, el que compramos con sacrificio y por el cual se separó mi familia. Me mudé de mi casa y me fui a alquilar un pequeño cuarto para sobrevivir. En los grupos me dijeron que dejara la casa y asunto arreglado, pero eso no era cierto. Algo nos ataba a ella. Unos días después vino mi hijo a vivir aquí, pensando que todo había terminado, pero todo empezó de nuevo, y hasta ahora en mi nuevo hogar les tocaban las puertas a las 12 del día y salían afuera, pero no había nada. Luego empezamos a sentir que de nueva cuenta algo nos vigilaba por la ventana. Una noche, a mi hijo le tocaron la oreja y empezó a temblar porque nuevamente le respiraban en sus oídos. Eso era un jadeo o como una especie de lamento con un olor a podrido y asquerosa sensación a muerte. Esto fue mucho y nos volvimos a mudar. Y ahora aquí, ya de regreso a vivir mi hija, quien se casó hace unos meses. Ella tiene 7 meses de embarazo y dice que una voz de hombre le habla y le pregunta cosas por las noches. Y también se escuchan como quejidos cerca de nuestras camas. Eso me preocupa porque mi hija dice que esa cosa lo que reclama es sangre pura y joven. Esa bestia ya dijo que quiere al bebé. Mi hija entró en dificultad y problemas con su bebé, pues ya quiere nacer antes de tiempo, y eso es anormal, ya que apenas tiene 5 meses de gestación. Así termina mi relato, señor Chemo San Juan, y espero me puedan ayudar en su grupo de ayuda humanista y espiritual que rescate mi hogar.
Me regresé justo ayer sola con mi hijo menor, el cual, como ya les conté, tiene sueños raros. El terreno lo compré, construimos la casa. Mi hija ya no quiere regresar y está ahora teniendo sueños terribles de cómo unas manos con garras le sacan a su bebé del vientre. Ella está en shock, pero tengo la esperanza de que Dios y ustedes en lo posible nos auxilien. De antemano, muchas gracias. Meses después, en el año del 2017, yo, Chemo San Juan, contacté al grupo de ayuda conformado por la señora Santera de Estados Unidos y al ser de luz, Adalon, y con las demás personas que integran la Sociedad de Ayuda Humanista, con un poco de dificultad por lo peligroso y delicado del caso, pero se logró a base de ciertas prácticas, oraciones y acciones de baños de despojo, de saneamiento, de purificación. Después de varios días, por fin se logró habitar esa casa, fruto de trabajo. Quiero comentar que ya todo por fin está desapareciendo y ahora nos enfocamos en que la familia se vuelva a unir, a excepción del padre que se perdió para siempre. Gracias a Dios, aquí queda este escrito archivado como prueba de que el mal existe, pero lo bueno es más fuerte. Relato, escrito y adaptado por Chemo San Juan, de eventos reales de la señora Guadalupe Díaz. En la descripción está el link de su canal de YouTube. Por favor, amantes de cuentos de terror, suscríbete.